En la llanura de la Hoya de Huesca, al pie de la Sierra de Gratal, la localidad de Lupiñén se beneficia de una excelente climatología apropiada para la cría de los capones. Allí, Eduardo Sobrevía y su familia llevan más de 12 años criando estas gallináceas por el sistema tradicional. Los capones no son más que los pollos castrados y cebados en un momento determinado de su vida. Y este exquisito manjar se lo debemos a los romanos, que conocían bien los cambios que sufrían los eunucos y decidieron castrar a los pollos con unos estupendos resultados. El capón es un plato de reconocido prestigio y de milenaria tradición que se ha convertido en uno de los símbolos gastronómicos de la Navidad. Un par de meses antes de esas fechas, Eduardo deja sin comer entre 24 y 36 horas a los pollos que va a destinar para capones. De este modo, los intestinos se reducen al mínimo tamaño y el veterinario tiene espacio suficiente para acceder a los testículos. Los veterinarios ya están preparados en las mesas inclinadas para proceder a extraerles los testículos mediante una operación quirúrgica. Esto lo vamos a... ¿Está preparado? Bien, en principio, pues inmovilizar el animal, tanto las alas, que no nos molesten durante la operación, extremidades posteriores, sobre este plano inclinado que va a constituir la mesa de operaciones. La estrangulación es por emasculación, normalmente se hace en el 90% de los casos. Se tiene acceso al segundo testículo. Los testículos son intraabdominales. Entonces procedemos a desplumar para abrir el campo. Hemos dicho que la extracción se hace intercostal, entre las dos costillas últimas. Para ello, pues tenemos que incidir la piel entre la última y la penúltima costillas. Estrangulamos. Este pollo tiene en este momento 3 meses de edad, ¿de acuerdo? Sí. Entonces el tamaño del testículo todavía es muy reducido, pero en este mes siguiente este testículo va a adquirir un tamaño aproximadamente de 2 centímetros. Entonces este es el momento idóneo con este tamaño, porque las arterias y las venas que irrigan este testículo son muy reducidas, entonces hay poco peligro de hemorragia. Y ahora accederemos al del otro costado. Tenemos que separar unos mesenterios. En principio este animal ya está castrado. Hemos extraído los 2 testículos y ahora procedemos a cerrar la cavidad abdominal. Desde la fecha de la castración hasta el sacrificio, pues deberemos dejar pasar un plazo de mes y medio. Plazo suficiente para que el animal se engrase lo que es la grasa intramuscular. La grasa intramuscular entreverado, que es la que da el sabor peculiar de la carne. La edad final de este animal será 5 meses y medio. Y la última es la piel. Hay que cerrar por separado. Para hacernos entender mejor la calidad de esta carne, si es lo que todo el mundo conocemos como en el caso del cerdo, que es el jabón de jabugo. El jabón de jabugo, la diferencia con el cerdo comercial, sencillamente es la edad a la que se sacrifica el animal y genéticamente pues tiene unos depósitos de grasa intramuscular que son los que realmente dan el sabor a la carne. El animal aparentemente no ha sufrido en exceso.
La evolución del pollo recién castrado es espectacular. En el momento de salir de la operación, el capón ya puede beber y comer con toda la naturalidad. Con la castración se consigue un mayor desarrollo de las masas musculares, prestando la grasa una distribución y localización más adecuada. Una vez castrados, hay que cebar bien a los capones a base de pienso de maíz, cebada, trigo y soja, complementándolo con el alimento que picotean por el corral. Transcurridos 2 meses desde la capadura o desde la castración, digamos, pues se han criado con alimentos a base de cereales, hierbas, desechos de huerto, y en este clima que tienen aquí con el aire fresco de la sierra y el clima invernal, al castrarlos podemos ver que se les queda un plumaje mucho más fino, se engordan hasta 5 kilos y queda una carne mucho más fina que el pollo propiamente dicho. Y llegado a este punto, pues es cuando están listos para poder consumir. Nosotros los hacemos para Navidad, que es cuando más se consume este plato, pero en cualquier momento es un manjar exquisito. El capón está reconocido por los buenos cocineros, pues da una carne más blanca y más tierna. De unas características organolépticas especiales que llevan tanto la edad del animal como el entreverado de la grasa del músculo, que le da ese sabor especial que la gente sabe apreciar. Una vez sacrificado el capón, Eduardo procede a trocearlo por piezas para elaborar después un guiso con castañas. Pues ahora lo vamos a trocear para poderlo cocinar, ¿eh? A ver, en primer lugar le quitamos la cabeza, que en otros tiempos, cuando se hacía una matanza más grande de pollos, pues las crestas se pueden utilizar porque es un buen plato, pero en este caso no las vamos a emplear, esto se desecha. Luego le quitamos las esgarrapaderas. Entonces las apartamos porque estas sí que van a ir en el guiso, las dejamos allí aparte. Entonces vamos a separar ahora los muslos. Aquí podéis ver el color de la carne, que es carne muy hecha, de pollos que han hecho mucho ejercicio, han corrido, han comido muchas hierbas del campo y por allí, y entonces es todo músculo. Y también podemos ver aquí alrededor toda la grasa que han acumulado, que es la que al guisar le dará una textura mucho más suave. Aquí tenemos un ala, que es... qué mal. Que es casi el equivalente a un muslo de pollo pequeño. Ahora vamos a separar la pechuga. Como podéis ver, la pechuga es un color de carne mucho más claro que el de los muslos. Y ya veis aquí el grosor que tiene, y seguimos viendo toda la grasa que le envuelve alrededor. Ahora vamos a apartar todas las mollejas, hígado, corazón y por ahí, que en otros casos pues igual se pueden cocinar, pero en este caso las desechamos para este guiso. Pero son perfectamente comestibles y, como podéis ver, en un pollo, igual que en el cerdo, se puede aprovechar todo. Todo esto ya ahora se lava un poco y ya quedará listo para poder guisar. Ahora vamos a separar el encuentro del muslo. Lo acabamos de cortar y ya lo tenemos troceado en esta cazuela y lo tenemos listo para llevar a la cocina y guisarlo. Vamos a hacer el guiso del capón tal y como yo he aprendido de mi familia, de mi madre, y ella supongo que de la suya, y así sucesivamente. Para comentarlo primero hablaremos un poco de los ingredientes que vamos a utilizar en el guiso. Unos ajos, unos dientes de ajo,
un manojo de ajos tiernos y perejil para aromatizar el guiso, la cebolla, la sal que hay aquí, las castañas, y aquí veréis que son unas castañas deshidratadas. Se asan primero, se pelan y se guardan para el final del guiso. Un vasito de coñac porque le damos un poquito más de gusto, y unos trozos de tocino o de jamón, los utilizamos también para darle un poquito más de gusto. Como ahora las castañas son un poquito más, digamos, sosas, ¿no? Y no dan gusto tanto al capón, hemos aportado unas setas que a veces las utilizamos y a veces no. Ahora nos vamos a disponer a hacer el capón, y el primer paso para eso es coger la cacerola que utilizaremos para ello. Bueno, echaremos un poquitito de aceite. Es un plato típico que hacemos ahora el día de Navidad. Bueno, ahora cogeremos los ajos, los dientes de ajo, y los echaremos dentro de la perola. Hemos incorporado los ajos y ahora pondremos las lonchas de jamón para, una vez dentro de la cazuela, llevarlas al fuego. Vamos a dar la vuelta, esto ya está, y vamos a sacar la cazuela del fuego. Bueno, retiramos la cacerola del fuego. Y reservamos el jamón y los ajos. Ahora vamos a pasar a salar el pollo y a freírlo en la cazuela. El capón un poquito reposado para comerlo al día siguiente siempre es mucho más bueno. Lo haremos en 2 veces, el freír el pollo, porque no nos cabe en la cazuela. Y como habéis visto, se echa muy poquito aceite porque la carne y la piel, la grasa del pollo es tan importante, y la carne tiene también grasa entreverada, y con ella el guiso ya se hace casi solo, no necesita más. Cogemos la perola, la cacerola, y la ponemos en el fuego para que se frían las piezas de pollo. Vale. Ahora ya tenemos el pollo, el capón frito, y ahora vamos a retirarlo del fuego. Como hace chip chip, ¿eh? Incorporamos el capón que hemos frito en la primera remesa. Y el juguito que nos ha quedado. Y pondremos las verduras, el atadito de perejil y las cebollas. Tenéis que acordaros de que si las cebollas son de Fuentes, siempre salen mucho mejor porque dejan más cantidad de agua. Ahora el jamón que habíamos utilizado al principio, está muy lleno todo esto, y le haremos cabida después, y los ajos. La pondremos al fuego para luego filetear un poquito las setas e incorporarlas también. Incorporamos las setas para darle un poquito más de sabor al guiso.
Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que el capón, en su salsa y en su jugo y con los ingredientes que le hemos puesto, haga el chup chup durante 1 hora o 1 hora y media, en dependencia del fuego, de la textura del capón y de cómo queramos obtener el guiso. Huele, me parece que está buenísimo. Vamos a sacar la cacerola del fuego. Moverla un poquito. Esto ya está preparado para incorporar ahora el coñac que vamos a quemar. Primero calentaremos y luego quemaremos. Ahora vamos a calentar el coñac, porque para poderlo quemar necesitamos que primero esté previamente caliente. Ya tenemos el coñac caliente y ahora vamos a ver si nos sale bien la faena de quemarlo. Utilizaremos, en vez de la cuchara de madera, le damos vueltas para que el coñac pueda coger el oxígeno del aire y poderse quemar. Y yo creo que ya está. Taparemos para que acabe de arder y lo incorporamos al guiso. Las castañas les quitamos el agua que todavía tienen, con la que hemos puesto para que se rehidraten. Antes de incorporar las castañas al fuego, vamos a retirar las cebollas y el manojito que hemos utilizado para aromatizar el guiso, para que ya nos quede lo que vamos a comer después, el capón con sus ingredientes naturales, con lo que los vamos a servir, vamos. Hay personas que les gusta los trocitos de jamón dentro del guiso y hay gente pues que no les gusta. Yo lo retiro para que quede un poco más uniforme, ¿de acuerdo? Y ahora incorporaremos las castañas al guiso. Removeremos un poquito los ingredientes para que se mezclen de forma uniforme. Y una vez uniformados aquí en la cazuela, lo que vamos a hacer es ponerlo durante 1/4 de hora o 20 minutitos otra vez a fuego lento. ¿De acuerdo? Bueno, hemos acabado el guiso del capón. Nos hemos permitido servirlo en el plato, como veis aquí, acompañado de un buen vino del mismo sitio donde estamos, de Casa Sacristán, y un pan que me parece que cuando lo abramos estará muy crujiente y gustoso. Desde su granja de Lupiñén, Eduardo Sobrevía y su familia están contribuyendo con su actividad a mantener la tradición de la cría del capón, un exquisito manjar de delicado sabor que, junto con el pavo, alcanzaba gran protagonismo en la gastronomía navideña.